Bienvenidos a Iglesia Bautista de la Gracia. Estamos muy emocionados que quieras estudiar la Biblia con nosotros. Hoy tenemos un video de nuestra lección sobre la Torre de Babel en Génesis 11. Pero antes, empezamos con oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque en tu palabra podemos ver tu salvación, podemos conocerte mejor. Ayúdanos a entender este mensaje, este pasaje, y ayúdanos a tener cuidado de esta rebelión, de estas cosas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tienes una Biblia, lee conmigo Génesis 11, versículo 1 hasta 9, donde la Biblia dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en un lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué hay hoy tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Por qué no puedo hablar con una persona de China, de España o de Inglaterra, a menos que estudie sus idiomas? En las películas de ciencia ficción vemos a los protagonistas hablando en muchos idiomas y entendiéndose las unos con los otros. Pero en el mundo real no es así, ya que para hablar en otra lengua tengo que estudiarla antes. Desde el Génesis 1 hasta el 11, leemos 4 momentos que afectaban a toda la historia. El primero es cuando Dios creó todo el mundo, creó a Adán y a Eva, y les mandó llenar la tierra. Y el segundo fue la caída, cuando Adán y Eva pecaron, y Dios declaró su plan de salvación a través de la simiente de la mujer, haciendo referencia al Hijo de Dios. Como vimos, un tercer momento es cuando los descendientes de Adán y Eva fueron pecadores y rebeldes, rechazando a Jehová y haciendo que Dios les destruyera con el diluvio. Pero por su gracia, Dios salvó a Noé y a su familia, mandándoles llenar la tierra otra vez cuando salieron del arca. Y el 4 ocurrió cuando Dios confundió las lenguas en Babel. En el capítulo 10 leemos las naciones que proceden de los hijos de Noé, haciendo parecer que la humanidad iba a obedecer, pero no fue así. De entre los habitantes se levantó un tirano llamado Nimrod, que conquistó muchas naciones y dirigió una rebelión contra Dios. Cuando Dios juzgó otra vez a la humanidad, vemos de nuevo su gracia al cumplir su propósito, a pesar del pecado de esta. La historia de Babel es la historia de la devastación de este pecado. La humanidad continuó siendo rebelde contra Dios, pero en su juicio se cumplieron sus propósitos. Esta rebelión de Babel significaba rechazar a Dios, pero la confusión de las lenguas fue la gracia de Dios, aunque su consecuencia continúa a través de toda la Biblia. Babel se convertiría a la ciudad de Babilonia, aquella que representa el mundo.
y que sería la ciudad de Nabucodonosor que conquistó a Jerusalén. En el Apocalipsis 17 y 18 leemos que esta ciudad servirá como líder de la rebelión contra Dios durante la tribulación y que será juzgada por Dios. En el capítulo 11 podemos ver cómo Dios cumple sus promesas, aunque el pecado continúe, ya que Él ve cada acción y sabe los pensamientos del corazón. Pero en su juicio Dios nos da su gracia. En su gracia podemos ver su salvación. Este es el mensaje de la historia de Babel. Dios frustra la rebelión para presentar salvación. Entonces, en primer lugar, vemos que la rebelión de las naciones fracasó. La lista de las naciones en el capítulo 10 representaba los cambios después de la rebelión de Génesis 11, versículos 1 hasta 9. La historia de Babel empezó con la transición de los descendientes de Noé a la tierra de Sinar. Recuerda que en el Génesis 10, versículo 10, entendemos que Sinar era la tierra de Nimrod, el que la Biblia describe como el primer hombre poderoso y como vigoroso cazador. Él dominaba a sus hermanos y a las naciones alrededor, llegando a establecer un imperio donde podía llevar a cabo su plan de mantenerlos juntos bajo su autoridad. En este contexto, la gente decidió edificar una ciudad y una torre. Es interesante que la primera ciudad fuera de Caín y que la primera ciudad después del diluvio fuera de Nimrod. Ambos rechazaron a Dios y ambas ciudades estaban en contra de él. El propósito de Babel era hacerse con un nombre y evitar la dispersión, ya que no quería obedecer al mandamiento de Dios y no confiaba en su promesa, sino en su propia mano. Estas personas edificaron esta ciudad amurallada y con un planteamiento que se recoge en el Salmo 49, versículo 11, cuando dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. La descripción de la torre es curiosa, puesto que dice que la cúspide llegue al cielo. Flavio Josefo dijo que Nimrod construiría una torre demasiado alta para que las aguas pudieran alcanzarla, para evitar el diluvio nuevo. Mientras que los dibujos imaginaron que el plan de la torre era llegar al espacio, literalmente la frase significa que ellos intentaron adorar al cielo. Llenar la torre con el cielo y adorar a los dioses de las estrellas. Probablemente la torre era un zigurat de los que podemos ver ejemplos hoy. De hecho, podemos ver las ruinas de la ciudad de Babilonia en Irak, a las afueras de la ciudad de Bagdad. Pero no podemos ver mucho sobre esta torre porque no llegó a terminarse. John Phillips anotó, la idea no era construir una torre tan alta que llegará al cielo, sino construir una torre coronada por los cielos, es decir, por los signos del zodiaco. Recuerda que los hijos de Noé conocían a Dios, creían en Él, y fueron salvados con el arca, pero sus descendientes rechazaron y adoraron a dioses falsos y a las estrellas. Así que edificaron una torre para adorar a sus propios dioses, por lo que esta torre simbolizaba su rebelión. Pero todo fracasó. Por eso, cuando nos rebelamos contra Dios, perdemos, porque Dios es omnisciente y siempre lo ve todo. Entonces, la rebelión de las naciones fracasó porque Dios vino a examinar a la humanidad. Dios es omnisciente y lo sabe todo, por lo que no necesita que nadie le enseñe. Cuando la Biblia dice que Dios desciende para ver algo, no significa
que no sepa que hay, sino que es una expresión para nuestro entendimiento, ya que significa que el Señor quiere darnos la oportunidad de arrepentirnos. En el Salmo 33, versículo 13, entendemos mejor esto, porque el salmista dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Hemos visto esto en el Génesis 3, cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva. Lo vemos cuando escuchó el gemido de Israel en Egipto. Y el mejor ejemplo que vemos es cuando Jesús vino a salvarnos. Cuando Dios examinó a la gente, determinó que su obra era mala. Debemos considerar las palabras de Dios en su contexto, puesto que describen la situación cuando dijo que el pueblo tendría una única lengua. Pero el problema era su rebelión conjunta, que no dio la oportunidad para que alguien creyera en Dios. Recuerda que Nimrod, su líder, dirigía a la gente que hacía este rechazo contra Dios. En este momento, fue Dios quien retrasó el crecimiento del pecado. Sabemos que en el Apocalipsis se describe el desarrollo de este y el juicio final de Dios, pero en el Génesis, Dios está trabajando para salvar a muchos. Por eso, aquí también frustró las obras de los rebeldes. Lo más triste es que los planes de esta gente eran los mismos que los previos al diluvio. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por causa del pecado, nuestros pensamientos son malos y no podemos entender verdaderamente la gracia de Dios sin su salvación. Jehová ve a toda la humanidad y entiende nuestros pensamientos porque puede ver nuestro corazón. Dios sabe que somos pecadores y a pesar de esto nos ama. En su amor y su juicio, presenta la oportunidad de escucharle y creer en Él. Por eso, vemos de nuevo su gracia en su juicio contra Babel. Entonces, la rebelión de las naciones fracasó porque Jehová vino a examinar a toda la humanidad. Y en esto Dios confundió las lenguas para demostrar su gracia. Muchas veces pienso que los diferentes idiomas son una gran dificultad, ya que es complicado aprender otro idioma. Se dice que hay más de 7,000 idiomas en el mundo hoy. Imagínate si todo el mundo hablase en único idioma. Sería fácil hablar entre todos y también sería fácil para un tirano conquistar a muchos. La presión del grupo sería más poderosa. Pero la gracia de Dios en las lenguas es que éstas pueden limitar la expansión del pecado. Cuando Jehová confundió su lengua, la cambió a otras nuevas. Antes de esto, toda la humanidad había hablado un mismo idioma y que intentaron edificar la ciudad y la torre. Después de esto, hubo confusión y dejaron de construirlas. La gente había intentado hacerse un nombre, pero Dios los borró todos y los convirtió en desconocidos. Intentaron evitar la dispersión, pero Dios dirigió esta dispersión como un mandamiento, haciendo que la humanidad llenará el mundo y cumplirán sus propósitos. Desde ese momento, la humanidad se dispersó por el mundo con muchos idiomas, y las naciones no se entienden las unas con las otras. Pero hubo un día después de la resurrección en el que las naciones escucharon el mismo mensaje y a través del Espíritu Santo los discípulos predicaron el Evangelio en muchos idiomas. En Hechos 2 leemos la historia contraria a la confusión. Escucha, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judeos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, instruyéndose junto la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dios quiere que cada persona en cada nación escuchen el mensaje de su salvación, ya que en el cielo los creyentes adorarán a Dios juntos de todo linaje y lengua y pueblo y nación, en Apocalipsis 5:9. Aunque vivimos ahora en la confusión de Babel, en Cristo tenemos la misma canción y podemos adorar a Dios juntos, porque Jesús es nuestro Salvador. El Génesis 10 termina con la frase: de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aunque la humanidad rechazó a Dios y se rebeló contra Él, Dios cumplió su propósito. Dios limitó el crecimiento del pecado y dirigió la dispersión mediante idiomas diferentes. Y aunque la humanidad intentaba resistirse al propósito de Dios, este se cumplió al final. En la historia de Babel, el deseo de la gente de hacerse un nombre y mantenerse unidos bajo un mismo dominio. Después de esto, vamos a ver el llamado de Abraham, que obedeció a Dios y salió de su tierra, y como Dios convirtió su nombre en uno grande, bendiciéndole y dándole una tierra. Vemos cómo los rebeldes pedían las bendiciones de Dios, pero son los creyentes los que las recibieron. En este pasaje hemos visto cómo los incrédulos adoraron a las cosas de la naturaleza, como las estrellas, mediante la construcción de una torre. Pero nosotros adoramos a Dios en espíritu y no necesitamos de ninguna torre ni símbolo, porque conocemos al Creador a través de su Hijo Jesucristo. También vemos la confusión de las lenguas, pero en Cristo entendemos que el mensaje de la salvación es universal y tenemos la gran comisión de compartirlo a cada lengua y nación. Recuerda que Jehová juzga el pecado, pero en su juicio vemos su gracia. Tú tienes la oportunidad de adorar a Dios en tu propia lengua, en tu propio idioma. En primer lugar, le adoras cuando crees en Jesucristo como Salvador. La Biblia dice que el cielo celebra cuando una persona cree en Él. También puedes adorarle con tu lengua, en la oración y cuando obedeces su palabra. Y puedes adorarle cuando compartes el Evangelio con otros. El gran propósito de cada vida es la adoración de Dios, y tienes la habilidad de hacerlo. Si tienes preguntas sobre este tema, la salvación que describe la Biblia, el arrepentimiento o cualquier otra cosa de la Biblia, llámame o mándamelas. Quiero ayudarte de cualquier manera. Y así terminado. La próxima semana vamos a terminar nuestro estudio de la primera parte de Génesis con el linaje de Abraham. Y después de esto vamos a estudiar la carta de Judas. En el otoño vamos a resumir nuestro estudio de Génesis en la familia de Abraham. Si quieres venir a nuestro estudio o si tienes preguntas o peticiones de oraciones, mándamelas. Y oramos otra vez. Padre Celestial, gracias por este estudio. Entendemos que su gracia está presente
en todo, toda la Biblia y en nuestras vidas también. Ayúdanos a ver tu mano en nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte. Y por favor, si alguien necesita su salvación, por favor, ayuda a esta persona a creer en ti. Padre, gracias por todas tus bendiciones a nosotros. Ayúdanos esta semana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y Dios te bendiga.